Muy bienvenidos a esta nueva sesión de la Clínica de Investigadores e Investigadoras en Derecho Animal, que tiene lugar en este mes de enero de 2025. Es la tercera sesión y tocamos hoy un tema de enorme interés que es perros de trabajo, un tema polémico, es un tema de hondura jurídica y tenemos como ponentes a dos destacados investigadores en este tema y al moderador, que es un experto laboralista a quien me voy a encargar de presentar yo misma y de transmitir a continuación la dirección de la clínica de esta sesión de hoy. Se trata, el moderador que tenemos hoy, de Ángel, del doctor Ángel Jurado Segovia, que es profesor titular en la Universidad Complutense, acreditado por ANECA desde 2014, y ha desempeñado puestos tanto en el ámbito académico como en el ámbito no académico, en el servicio público, así como en el servicio académico. Ángel Jurado es doctor en Derecho, leyó su tesis doctoral en la Autónoma de Barcelona y ha sido también investigador en el Instituto de Diritto del Lavoro de la Università degli Studi di Milano. Ángel Jurado Segovia tiene 3 sexenios de investigación. Es también un destacado investigador que ha participado en 7 programas y en 7 programas de investigación con equipos destacados y actualmente trabaja, como he dicho, en la Universidad Complutense de Madrid. El doctor Ángel Jurado Segovia también ha sido director general de trabajo en la Comunidad Autónoma de Madrid y asesor de la oficina del presidente del gobierno durante también un periodo en los años 2016 a 2019. El doctor Segovia es autor de muchas publicaciones, destacados artículos y también coordina la revista Trabajo y Empresa que publica la editorial Tirando Blanc. Sin más, le agradezco a Ángel que esté presente hoy como moderador de esta clínica y dejo en sus manos la dirección de la misma. Que seas muy bienvenido. Muy bien. Pues nada, muchas gracias a la profesora Jiménez Candela por su invitación a participar en esta sesión de la Clínica de Investigadores de Derecho Animal. Bueno, pues tengo el honor de estrenarme en este ámbito. Bueno, que creo que por el tema que hoy nos toca, pues es lo que lo justifica y que creo que como como hemos hablado últimamente, pues que inaugura o abre una vía de investigación en este ámbito que lleváis trabajando ya tan fructuosamente desde hace unos años del derecho animal, pues en una suerte de puente de conexión con el derecho del trabajo muy interesante y que seguramente dará pues magníficos resultados. Eh, pues nada, es eso lo que justifica que hoy sea el moderador, ¿no? Que la sesión va de esta sesión de la cuarta clínica va sobre los perros del trabajo y por ello, pues la profesora Jiménez Candela me pidió que pudiera moderar y bueno, sin que prejuicio de que luego veremos seguramente a través del debate, pues dónde están esos puntos de conexión más concretos entre el derecho del trabajo y la perspectiva de análisis del tema que vamos a tratar hoy. La verdad es que ya contamos para la sesión de hoy con dos personas, con dos investigadores que ya han tratado el tema, con lo cual es una sesión que está hecha con toda la idea para incitar a los asistentes a interesarse por este tema. Por un lado, contamos con el doctor Daniel Navarro, ¿vale? Daniel cursó
el máster en Derecho Animal, que viene dirigiendo con magnífico magisterio la profesora Jiménez Candela, que todos conocéis, y se doctoró el año pasado, en 2024, en la Universidad Autónoma de Barcelona, con una tesis precisamente sobre los perros del trabajo, que si no estoy equivocado, está a punto de salir a través de la prestigiosa editorial Tirando Blas, la monografía que es el resultado de esa tesis doctoral. Además, Daniel es abogado especialista en derecho laboral, con lo cual, pues contamos con una persona que tiene, pues, el background, digamos, idóneo para aproximarnos a esta materia de los perros del trabajo. Y por otra parte, contamos con Juan Diego Valdés, que también cursó el citado máster en Derecho Animal, que igual que Daniel ya cuenta también con publicaciones sobre los derechos de los animales y que, como decía la profesora Jiménez Candela, pues es doctorando en la Universidad Complutense, donde tiene también la intención de realizar una tesis doctoral que aúne esa perspectiva del derecho animal y las labores profesionales que realizan estos animales, muchos de estos animales, que podríamos decir que no solamente es que se aproximen a los trabajadores por cuenta ajena en cuanto que colaboran con tareas laborales y profesionales, sino que además son profesionales, por decirlo, eh, de alguna manera con una vocación especial, porque trabajan en sectores de eso que se suele llamar el tercer sector, ¿no? De ayuda, por ejemplo, a la protección civil, la seguridad y salud de las personas, la seguridad y protección de las personas, etcétera. Eh, Bien, yo como moderador de la sesión poco debo y puedo añadir más que después de estas presentaciones dar la palabra en primer lugar a Daniel, para luego a continuación que intervenga Juan Diego, para que ambos dos nos den su visión mm, sobre este tema de los perros del trabajo y a continuación pues abrir el oportuno turno de debate para que cada uno de nosotros, los participantes, podamos hacer bien preguntas, bien reflexiones, bien comentarios suscitados a raíz de las intervenciones de los ponentes. Los ponentes van a hablar aproximadamente 15-20 minutos cada uno y a partir de ese momento abriremos, como digo, el turno de debate. Os pediría que en la medida de lo posible, para organizar yo el turno de debate, utilicéis la herramienta esta que tiene el chat de Zoom, de levantar la mano para que yo vea quién quiere intervenir y pueda dar la palabra, sin perjuicio que si alguien no quiere intervenir a viva voz, pueda también formular la pregunta a través del chat e intentar estar atento para trasladarla a los ponentes. Pues bien, como decía, pues pasamos a darle la palabra en primer lugar al doctor Daniel Navarro. Daniel, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Ángel. La verdad que es un placer y un honor compartir este día en esta sesión contigo, porque al final, bueno, me recuerda también la tesis cuando tuve que presentarla oye, pues son buenos recuerdos. Pues si os parece, comparto la pantalla. A ver, creo que se está viendo ahora ya, ¿no? Mm, ¿Lo estáis viendo como presentación o como PowerPoint? Creo que como PowerPoint. Vale, pues le doy. ¿Ahora ya mejor? Sí. Vale. Pues bueno, lo que nos trae hoy aquí, que es el tema de los perros de trabajo, pues como decía Ángel, fue fruto de la investigación de unos años, de varios diría yo, porque empezaron con el TFM dentro del máster de Derecho Animal y después concluyó con la tesis y como decía Ángel, pues dentro de poco, ojalá, pues dentro de la colección Tirarlo Blanc, pues salga publicado, ¿no? Y el trabajo de investigación fundamentalmente comenzó con los animales de trabajo, pero después se centró dentro de la tesis en los perros de trabajo.
y hago referencia pues a Marita con el avance imparable del derecho animal, un artículo que ella hace y es un poco de un guiño a la mención de quien nos inspira y quien nos ha inspirado a todos los que estamos aquí, ¿no? Por ver el análisis rápido y encorsetado de lo que es algo que son 15 minutos y no hacerlo tampoco muy, muy tedioso, lo he estructurado de tal manera que vamos a ir a una introducción sencilla, a qué planteamos desde el punto de vista de esa protección laboral y si tiene sentido, y un marco teórico que se propuso en la tesis y que defiendo, ¿no? Y terminar pues con unas conclusiones que aunarán un poco la idea de la tesis, ¿no? La primera de las preguntas que nos hacemos es ¿por qué nos encontramos aquí? Bueno, yo creo que en lo que fundamenta el derecho animal o lo que trae consecuencia y justifica el derecho animal, todos sabemos que es la sintiencia, ¿no? Yo creo que eso es el valor preponderante de que estamos ante seres que tienen capacidad y conciencia suficiente como para darse cuenta de lo que sucede a su alrededor, que tienen sentimientos, que tienen deseos, anhelos exactamente igual que otros seres como somos nosotros y que habitamos el planeta. Y bueno, quizás esa imagen representa muy bien lo que es el trabajo compartido dentro de cualquier terreno en el que se encuentren estos animales, ¿no? Y el segundo elemento no solamente es ese, el segundo elemento también es que los perros, además, porque podríamos preguntarnos por qué los perros y no otros animales, ¿no? Bueno, podrían ser todos, porque todos aquellos que están en entornos laborales deben tener protección. Yo me centré en los perros porque es cierto que los perros tienen una vinculación histórica con el ser humano que trasciende mucho más allá de lo que han sido otros animales, ¿no? Y nos hemos centrado y nos centramos en esa idea de tratar de lo que es la opinión pública pueda haber algo que es más cercano, ¿no? Que son los perros que están con nosotros en muchos casos en nuestras casas y en los trabajos, pues como se observa en muchos de ellos, ¿no? Y la tercera de los elementos por los que estamos aquí, yo creo que es justicia material, ¿no? Yo creo que lo que el ser humano hace y se debe proteger, ¿por qué no debe proteger a otros seres, ¿no? Que hacen tareas similares, por no decir idénticas o incluso superiores a las que estamos aquí. Yo siempre digo que incluso el perro de esa foto, el que aparece ahí, salvará más vidas de lo que salvemos todos los que estamos aquí en 1000 años que viviéramos. En consecuencia, deben de estar protegidos en la misma línea que puede estar protegido un ser humano. Lo que me encontré en el estado de la cuestión de esta materia era que estaba muy poco estudiado, era una materia bastante exigua en lo que a la doctrina jurídica se refiere. Nos podíamos encontrar quizás algo más a nivel anglosajón, Bladner, hay autores que han escrito sobre la materia, Cochrane, pero hay pocas cosas, no hay mucho. Y a nivel estatal, pues hay poquito también. Entonces, eso tiene una parte positiva. La parte positiva es que tienes mucho campo en el que recorrer, pero la parte negativa es que tienes poco donde buscar, tienes poco donde mirar. La cosa va mejorando y además hoy con otro ponente más, pues es algo de lo que podemos estar contentos y satisfechos porque es algo que efectivamente creo que debe ser una rama de estudio en el futuro y que dé respuesta a las necesidades de estos animales, ¿no? ¿Y qué me encontré yo? Pues lo que me encontré que había un marco legal, que había una norma, muchas normas a nivel autonómico y a nivel estatal nos encontramos con la novedosa de protección de los derechos y el bienestar de los animales, pero que casualmente la gran mayoría de ellas o no estaban adaptadas para las necesidades de los perros de trabajo o la estatal directamente al 90% de los perros de trabajo los excluía directamente, ¿no? Como también ha pasado, por ejemplo, con los perros de caza, como bien sabe Log, que presentó su tesis hace poco precisamente con esa materia, ¿no? Entonces nos encontramos con un marco que es extremadamente exiguo, que no da respuesta a las necesidades biológicas, etológicas y, digamos, laborales o cuasi laborales de estos animales y, en consecuencia, proponemos un marco teórico nuevo, ¿no? ¿Qué nos encontramos de cara a una protección laboral de estos animales? Lo que nos encontramos es una obviedad, que es que hay una dificultad actual
de ámbito jurídico para encajar a lo mejor a los perros dentro del Estatuto de los Trabajadores, como decía Ángel, dentro de esa posible relación por cuenta ajena, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque lo que se exige es que la tarea sea realizada de forma personal, voluntaria, que sea retribuida, que el trabajo sea por ajenidad y dependencia, ¿no? Muchos de ellos, y yo en la tesis lo desgrano, no vamos a entrar a desgranar todos, pero evidentemente la parte personal lo tenemos complicado desde el punto de vista que aunque ya hay doctrina y hay rigor jurídico y doctrinal sobre el tema de que la personalidad jurídica puede ser perfectamente extrapolable a los animales, sí que es cierto que actualmente en nuestra normativa no tenemos esa regulación. Y después hay otros elementos como la voluntariedad, que yo creo que es algo de lo que va a hablar el compañero, pues efectivamente es un elemento que también es de debate dentro de si hay un consentimiento o no hay consentimiento de estos animales, y sobre eso también hay algo escrito y algo de lo que deberíamos de seguir ahondando porque los animales tienen preferencia y eso está absolutamente constatado, ¿no? Entonces, ante esa ausencia de personalidad jurídica que nos encontramos dentro del ordenamiento español y los ordenamientos europeos y latinoamericanos, nos podemos llegar a plantear si eso es suficiente y es óbice como para que estos animales queden excluidos. Entonces, en la tesis nos planteamos una alternativa, ¿no? Si eso no puede ser por la vía de la asimilación al trabajador por cuenta ajena, ¿qué elementos pueden justificar una regulación para estos animales? Pues se nos ocurrió que hay otras personas que trabajan en entornos laborales que no son considerados trabajos por cuenta ajena y que tienen una protección laboral o cuasi laboral dentro del ordenamiento español, como por ejemplo los TRADE, ¿no? Los trabajadores autónomos económicamente dependientes. Y eso no ha supuesto ningún problema para el ser humano. Ha podido aplicar normativa que podía estar más allá del Estatuto de los Trabajadores y se ha podido aplicar. Y en consecuencia, lo que se plantea en la tesis, lo que planteamos es la idea de aplicar una normativa específica para estos animales que ayuden a mejorar sus condiciones laborales, que es lo que pretendemos, ¿no? Y eso tiene respuesta social. Pues lo que se nos ocurrió también es hacer una encuesta. Hicimos una encuesta a más de 1.000 personas, donde más del 84% de las personas que fueron entrevistadas dijeron que consideraban que los perros de trabajo eran trabajadores exactamente igual que el ser humano, y más del 76% consideraba, a su vez, que debían tener derechos laborales. Yo creo que son resultados, además, absolutamente carentes de seco ideológico, porque de todo el espectro ideológico, sí que es verdad que había algunos espectros ideológicos que tenían más rechazo a la medida, pero aún así suponían la mayoría de los que respondían que creían que debían tener protección jurídica suficiente, ¿no? Y ante eso, ¿qué se plantea? Lo que planteamos en la tesis ante esa circunstancia es coger aquellos derechos que han servido para el ser humano, para proteger sus necesidades y mejorar sus condiciones laborales dentro de los entornos de trabajo, y en esa inspiración laboral decir, creemos derechos de inspiración laboral o cuasi laboral para trasladarlos a estos animales. Para ello, yo lo que planteaba era un elemento fundamental, porque los sindicatos han supuesto un elemento clave dentro del avance de los derechos laborales de los animales, de las personas, perdona. ¿Qué sucede? Que podría servirnos que los sindicatos pudieran justificar o pudieran defender a estos animales. Podría ser, pero hay parte de la doctrina, yo creo que con razón, que ve un conflicto de intereses dentro de la defensa de los animales con la defensa de las personas. Probablemente el ser humano, ante una duda jurídica dentro de un convenio colectivo que recogiese necesidades para los perros de trabajo, si defendiese al ser humano y defendiese a perros, probablemente todos sabemos que acabaría decantándose hacia aquellos que son sus verdaderos votantes, ¿no? Que son los seres humanos. Por tanto, lo que se plantea es la creación de un órgano de representación colectiva que sea diferente a los sindicatos. Y lo vinimos a denominar órgano social de perros de trabajo. Y este órgano social de perros de trabajo lo que pretendería especializadamente, con abogados laboralistas y con personas que tuvieran los conocimientos de etología, poder defender los derechos de estos animales en unas eventuales negociaciones de derechos laborales de estos perros de trabajo, ¿no?
¿Y sobre qué podríamos hablar? ¿Sobre qué materia? Pues se nos ocurren las obvias que son para el ser humano, como son las jornadas máximas, que además es un debate que ahora mismo nos lo encontramos absolutamente de reciente actualidad, porque hablamos de la reducción de jornada para las 37 horas y media para el ser humano, y deberíamos de empezar a plantear jornadas máximas de trabajo para estos animales, porque al final tienen las mismas necesidades biológicas que pueda tener cualquier otro ser vivo, y tienen que tener sus periodos mínimos de descanso exactamente igual que tuviera que tener el ser humano y que tienen. ¿Nos quedamos solo ahí? No, yo creo que debemos avanzar un poco más y nos quedamos también en la previsión social desde un punto de vista a lo mejor incipiente, comenzando con una normativa que esa jubilación, podríamos denominarla retiro profesional, jubilación, al final es lo mismo, al final no nos debemos perder en el debate de las palabras, ¿no? Me recuerdo lo del matrimonio homosexual, no le llamemos matrimonio. Yo creo que al final todos sabemos ya que es un matrimonio y no hay ningún problema, ¿no? Pues con esto sucede lo mismo, será una jubilación de estos animales que han prestado servicios de una manera leal para el Estado, de una manera honrosa y honorable y muchas veces muy reconocida, y deberán tener su edad de jubilación máxima, a partir de la cual ese animal no debe de prestar servicios más por condiciones lógicas de esperanza de vida y condiciones lógicas de que ha prestado un servicio y que merece el descanso exactamente igual que lo merecemos nosotros, ¿no? Y esto sucede también en los puestos de trabajo. En los puestos de trabajo debemos garantizar la seguridad y salud de estos animales, porque no se mueven en entornos fáciles, son entornos complejos, son entornos donde estos animales, cuando son perros de guerra o perros donde están en situaciones de terrorismo, en situaciones de desactivación de bombas, se mueven en entornos peligrosos donde deben ver garantizada su seguridad y salud, ¿no? Y esto es algo que debe de regularse, o yo entiendo que debe estar regulado para garantizar su derecho a la seguridad y salud. Pero claro, nos encontramos con un elemento diferente. El perro es diferente al ser humano, como es obvio, ¿no? Y en esa diferencia debería tener unos derechos diferentes. Está constatado ya a día de hoy que los adiestramientos que se deben de realizar con estos animales deben ser adiestramientos en positivo. La violencia no genera buenos adiestramientos y sobre esto hay escrito muchísimo, documentos recientes, incluso antiguos, donde la doctrina ha dicho que el adiestramiento en positivo es clave para que el animal no tenga situaciones de miedo, para que pueda garantizar su prestación de servicio de la mejor forma posible y evite miedos que puedan penalizarle dentro de su labor, ¿no? Y además hay otro elemento que debemos garantizar, y sobre esto yo os animo a leer porque es una circunstancia que yo creo que al margen de importante es maravillosa, ¿no? Porque habla del derecho al juego, ¿no? Ese jugar, ese juego que tan raro ha sido en la doctrina, buscarle una justificación dentro de la evolución, no solamente canina, sino también social del ser humano, y que ese derecho debe estar garantizado, porque un animal es feliz, tiene las condiciones de bienestar suficientes cuando se produce un juego, cuando se produce una aceptación de que tienen determinadas circunstancias biológicas que deben ser respetadas y determinadas circunstancias etológicas que deben de ser respetadas, ¿no? Y yo planteo algo más también, planteo la posibilidad de una paralización de la actividad si no se están cumpliendo estos derechos, ¿no? Se me ocurre el derecho a huelga dentro del ser humano, pero ellos no tienen la posibilidad de movilizarse de manera colectiva, ¿no? Que es obvio. Pero sí tienen la posibilidad de que tengan un ser humano que defienda sus intereses y que sean voz de aquellos que no tienen voz desde las palabras, ¿no? Y en eso yo creo que podemos legislar desde una paralización de la actividad si no se están cumpliendo esos derechos, ¿no? Y para eso debe estar la función de vigilancia, de control y jurisdicción. Para eso debe el ser humano involucrarse dentro de una vigilancia, de que igual que existe la inspección de trabajo para el ser humano, deberá existir un cuerpo especializado que haga cumplir y vele porque se cumplan estos derechos de estos animales que, como decía, deben de tener todo nuestro respeto y en muchos casos de muchos profesionales lo tienen por encima de igualación absoluta al resto de sus compañeros y que sufren exactamente igual como si de una persona humana se tratase, ¿no? Por tanto, estamos ante una circunstancia y un debate que para mí es apasionante desde el derecho laboral, desde el derecho del trabajo, como laboralista, pero y también como
defensor, pero no como activista, sino como jurista desde el punto de vista de la defensa de los intereses y los derechos de aquellos que sienten y padecen exactamente igual que el ser humano, ante una circunstancia absolutamente desregulada desde lo jurídico, desde el punto de vista de entrar en el análisis real del problema de estos seres que son sintientes, como decía. Proponemos con ello un marco jurídico que dé respuesta a las necesidades biológicas y etológicas de estos perros de trabajo, que deberá adaptarse a esas necesidades que son diferentes a las del ser humano, y hay mucha ciencia sobre eso escrita de la que debemos hacer uso, que el derecho del trabajo ha sido y será y seguirá siendo una herramienta eficaz, absolutamente eficaz, para garantizar el bienestar no solo del ser humano, sino que también debe serlo de aquellos otros seres que están en entornos laborales. Ya constatadamente ha demostrado que para mejorar el bienestar del ser humano es una obviedad que ha funcionado, ¿por qué no para otros seres? Que hay una mayoría social que se puede desprender, que respalda estas medidas. O sea, no es algo que suponga un problema para la sociedad, que quizás no está en el debate jurídico, no está en el debate social, pero porque nadie se ha propuesto sacar el debate social, porque cuando preguntas esto, la gente ve normalizado el hecho de que estos animales trabajan y que por qué no deben tener unos derechos, que no deben trabajar hasta el último día de sus vidas, que deben de tener una edad de trabajo limitada y, por supuesto, en relación a la esperanza de vida que ellos tienen, ¿no? Y, por tanto, proponemos 6 ejes de acción fundamental. Un estatuto jurídico que extienda esos derechos cuasi laborales a los perros de trabajo, una creación de un órgano que defienda los intereses y los derechos de estos animales, una protección de la jubilación o del retiro, como queramos denominarlo, de estos animales una vez llegada a la edad que se establezca en función de la esperanza de vida del animal, la garantía de la seguridad y salud en el puesto de trabajo de los perros de trabajo, la vigilancia y el control por parte de las autoridades que garanticen y velen que estos derechos se cumplen y que no quedan en papel mojado, y que haya una jurisdicción donde el órgano social de perros de trabajo pueda recurrir si hay un incumplimiento empresarial sobre los derechos de estos animales, ¿no? Y muchas gracias. Este es el resumen del trabajo de muchos de estos años últimos atrás, y la verdad que es una materia apasionante en la que debemos tratar de seguir avanzando. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Pues nada, el turno de Juan Diego. Cuando quieras, Juan Diego. Perfecto. Bueno, primero, buenas tardes y gracias a Marita por la invitación para ser parte de este panel, de esta charla, pues sobre un tema que nos, nos apasiona, nos mueve pues a quienes estamos presentes. Y creo que igual tengo que agradecerle a Daniel porque seguramente su trabajo y su investigación me va a ser muy útil a mí. Entonces, tendré que leerla con bastante atención. Un segundo, comparto la pantalla. A ver. Ahí ya ven la presentación. Sí, Listo, perfecto. Bueno, claro, Daniel ha avanzado bastante en el tema. El título que yo le he dado a la charla es pues, Trabajo o Explotación, reflexiones jurídicas sobre el trabajo de los perros. Digamos, mi idea es un poco pues revisar un poco por encima si realmente podemos llamarle trabajo pues, a estas tareas que desempeñan los perros. Eh, y pues para ello revisaré un poco digamos, la regulación que hay en Colombia y si esto podría llegar a, pues, digamos, a encasillarse dentro de lo que conocemos como trabajo, ¿no? Como trabajo para los seres humanos. Eh, En primera medida, y como igual señaló Daniel, pues hay que reconocer que los humanos, digamos, hemos tenido digamos, una historia, una convivencia muy larga con los perros. Los hemos estado usando y entrenando para diversas actividades, pues durante muchísimo tiempo.
Y digamos que algunas de las actividades en las que los hemos empleado ha sido pues, la caza, la protección inicialmente, luego ya se han usado para pastoreo, incluso en las guerras, bien sea pues, para ataque directamente, para defensa, para entrega de mensajes, para actividades de rescate, y luego más adelante también para asistencia de personas con necesidades especiales, digamos, como personas invidentes tal vez. Y ya, pues, recientemente, siglo XX, siglo XXI, más que nada, en temas de seguridad pública, privada, en temas de detección de drogas, de explosivos, de personas, y igualmente de apoyo para seres humanos, como, bien sea como guías o incluso como perros digamos, perdón, de apoyo emocional, pues para personas que lo requieren por determinados tratamientos eh, psicológicos. Entonces tenemos una relación muy estrecha pues, con los perros y es importante reconocer que, creo, debido a esa relación tan estrecha que se ha dado históricamente, pues en muchas, digamos, me atrevería a decir que en la mayoría de las culturas hay una diferencia importante en la forma en que tratamos a los perros y en que tratamos a otros animales, ¿no? Se les da, digamos, debido a esta cercanía, de una forma u otra, les damos un mayor valor moral a los perros, le damos más importancia a la vida de estos y, pues, como consecuencia de esto, eh, intentamos darles u ofrecerles una mayor protección, pues al punto de darles un trato cuasi humano, ¿no? Eh, Precisamente el tema que estamos hablando, el que hablemos de perros de trabajo y que haya unas normas que regulen el trabajo que hacen los perros, pues dice mucho porque les estamos dando un trato muy parecido al que le damos pues en esta materia a los seres humanos. Voy a explicarles, eso sí, muy rápidamente, algunas de las normas que hay en Colombia sobre la materia. Eh, esta primera norma que cito ahí, el decreto 1660, pues es sobre los animales de asistencia para personas que, digamos, tienen, digamos, cómo se dice? Movilidad reducida y requieren un apoyo de un animal bueno, para movilizarse en la calle, en transporte público. Eh, y esta norma, digamos que lo que me parece relevante es que, claro, indica que para que un perro pueda desarrollar esas tareas debe ser adiestrado y debe ser certificado para ello. Eh, Luego tenemos pues también digamos, el decreto 2187 que habla del uso de medio, que se llama medio canino, por parte de empresas de vigilancia. Y esta pues establece una jornada, digamos, una jornada máxima de trabajo para los perros y también establece la obligación para las empresas digamos, de vigilancia y seguridad privada que usen perros de tener, digamos, quien pueda prestar primeros auxilios en caso que haya un accidente, un incidente, en caso que se requiera atender a un perro que está siendo empleado por esta empresa. Y luego tenemos esta otra resolución que ya profundiza un poco más el tema y nos dice qué edades deben tener los perros para poder trabajar. Establece un mínimo y un máximo. Establece también que las perras que estén en celo o que estén preñadas o en periodo de lactancia no pueden prestar servicios. Eh, También un tema del que habló Daniel es que establece que debe haber si no estoy mal, una hora de la jornada de esos perros semanalmente debe dedicarse a actividades de esparcimiento, digamos, de entretenimiento de los animales. Y luego pues regula lo que estaba en el decreto anterior y establece dos tipos de jornadas diferentes según el tipo de actividad que haga el perro, una de máximo 6 horas y otra de máximo 8 horas. Y finalmente pues establece también digamos que el perro después de cumplir la edad máxima que está establecida, pues debe retirarse y se debe buscar, pues digamos, se indica que debe ser un animal de compañía, ya no un animal de trabajo. Que todas estas son normas que si lo revisamos, pues son
digamos, muy similares a normas propias del derecho laboral que aplicamos pues, para los seres humanos, ¿no? En nuestras relaciones de trabajo. Eh, esta norma tiene un artículo más, un tema más que no lo puse acá, pero que me llama la atención y es eh, sobre la infraestructura que deben tener los lugares en los que pueden descansar estos animales. Eh, que digamos me pareció llamativa más que nada porque digamos que el artículo dice debe haber ciertas condiciones mínimas en el lugar de prestación del servicio, pero para mejorar la calidad en la prestación del servicio, no por el bienestar del animal. Se me llamó la atención porque digamos que aquí ya se deja un poco de lado dentro de la misma norma, digamos, esta idea de proteger al animal y más en buscar que se preste un servicio óptimo, digamos. Pero esta ya era algo más que me parecía llamativo, no algo central, digamos, de la presentación. Eh, entonces, como les decía, son temas muy similares digamos, a las normas propias del derecho laboral. En un caso tenemos que los perros deben ser adiestrados y pues los humanos, igual para prestar ciertas labores, necesitamos pues una formación específica, una profesionalización. En ambos casos encontramos que hay una jornada máxima de trabajo semanal. En el caso de los perros, pues está la prestación de primeros auxilios. En el caso de los humanos, pues está, digamos que las empresas pues, en Colombia deben seguir unos ciertos lineamientos cuando haya, digamos, un accidente de trabajo, pues para atender a la persona que sufrió este accidente. En el caso de los perros encontramos una edad mínima y máxima para trabajar. Para los humanos, de nuevo, pues tenemos una edad mínima a partir de la cual se puede trabajar y pues digamos que no hay una edad de pensión que podríamos asimilarlo con esta edad máxima. Está el tema de la no prestación del servicio durante el celo, embarazo o lactancia del perro, de la perra. Y en el caso de los humanos, pues está la licencia de maternidad, ¿no? Que no se puede prestar el servicio. O bueno, perdón, que hay un periodo de descanso para la mujer durante un periodo del embarazo y posterior al parto. Eh, También el tema del esparcimiento. Tenemos en Colombia, digamos, ciertas empresas cuyos trabajadores trabajen la jornada máxima permitida. La empresa debe dedicar un periodo, son 2 horas a la semana de esa jornada para actividades, pueden ser culturales, de recreación o de formación y capacitación, pero creo que se puede asimilar a esta hora que, como les dije, que 1 hora de la jornada de los animales, los perros de trabajo, debe ser dedicada al esparcimiento de ellos. Y bueno, la edad de retiro o la edad de pensión, eh, pues es otro tema que es asimilable en ambos casos. Eh, a pesar de todas estas similitudes, digamos que la cuestión o la duda que a mí realmente me surgía era, eh, pues si podemos hablar de un derecho laboral animal, o sea, si es posible hablar de que estamos hablando de trabajo. Eh, y lo que yo, pues lo que creo, lo que quisiera plantearles es que creería que no se puede hablar en estricto sentido de una relación laboral, eh, pues en la medida en que para que exista una relación laboral debería haber digamos, un contrato laboral, ¿no? Un acuerdo de voluntades. Eh, y no veo, digamos, yo no veo muy claro que podamos decir que hay un acuerdo de voluntades en este tipo de relaciones. Eh, Normalmente para que pudiéramos hablar de un contrato o de un acuerdo de voluntades debería haber consentimiento, que también es algo que lo veo, digamos, difícil no veo cómo se puede expresar de forma clara un consentimiento para realizar una serie de actividades. Y bueno, pues ya está también el tema de la capacidad de obligarse, hasta qué punto de pronto un animal, en este caso los perros, podríamos considerar que se les puede legalmente, digamos, reconocer que tienen una capacidad para asumir obligaciones desde el punto de vista legal. Eh, entonces no veo muy claro que podamos hablar en estricto sentido de un derecho laboral, sí, a pesar de todas las similitudes que encontramos. Eh, pero sí creo que como se ha venido haciendo,
se puede partir del derecho laboral para reconocerle ciertos beneficios a los animales, en la medida en que igual el derecho laboral tiene una particularidad y es que eh, parte de la, digamos, es una relación desigual, ¿no? En muchos contratos no parte de la igualdad de las partes y en este no. En este partimos de una relación desigual entre el empleador y el trabajador. Y en esa medida creo que en el caso de los perros es algo similar. Hay una relación aún más desigual entre quien emplea al animal o quien hace uso o se beneficia de los servicios del animal y pues el animal empleado, digamos. Y en ese sentido, claro que, de nuevo, aquí Daniel ya lo tocó, pero digamos, en el lado izquierdo les pongo lo que ya hemos hablado que está en Colombia, por lo menos, y en el lado derecho de la pantalla, en la parte clara, pues expongo algunos elementos de la relación laboral o propios de las relaciones laborales que a lo mejor podrían tenerse en cuenta para reconocerse a los perros, eh, digamos, para mejorar sus condiciones. Eh, en un contrato de trabajo es esencial la retribución, ¿no? Es decir, todos los trabajadores, o pues, la gran mayoría, tienen en mente es una retribución por su trabajo personal. En el caso de los perros, pues claro, entiendo que no es posible pagarles un salario en dinero en estricto sentido, pero a lo mejor valdría la pena ver cómo se puede realmente, en estos casos, retribuir el servicio que prestan, porque en realidad hay servicios que prestan que son muy, muy importantes y son esenciales. eh, y habría que ver cómo se podría, o sea, no tengo la respuesta, pero es algo que quiero plantear, digamos. Eh, un descanso semanal y, digamos, de vacaciones, porque, claro, hablamos de una jornada diaria máxima que les permite descansar ciertas horas al día, pero pues igual valdría la pena, es decir, igual que los humanos, después de cierta cantidad de tiempo realizando la misma actividad, una semana normalmente, pues el cuerpo y la mente se agota y se requiere un descanso, si bien no tan largo, pero se requiere, digamos, pues descansar, refrescarse y después ya de periodos más prolongados, pues para eso nosotros tenemos, digamos, las vacaciones. A lo mejor podría considerarse algo así también después de cierta cantidad de tiempo. Bueno, esto sí ya lo explicó mucho mejor Daniel, es que haya algún órgano, tal vez no una organización sindical, por supuesto, porque los animales no se pueden reunir y formar una asamblea, pero que haya alguna entidad o un órgano, no sé si gubernamental o dentro de cada empresa, que pueda representar los intereses de los animales. Y pues considero yo que un tema importante sería que quienes empleen a los animales deban realizar una suerte de cotizaciones a seguridad social eh, para cubrir, digamos, los riesgos de vejez o de invalidez de estos animales, o si tienen periodos de enfermedad en los que se requiera algo más que primeros auxilios, que realmente haya una cobertura a una protección a su salud. Eh, estos son algunos elementos que creo se podrían extrapolar del derecho laboral, pero claro, ya habría que revisarlo mucho más a fondo cómo podría hacerse. Eh, y bueno, digamos que el tema ya luego es, si de repente reconocemos o como lo estamos haciendo con las normas con las que estamos protegiendo a los animales, digamos que de una forma u otra se reconoce que se les debe dar unas condiciones mínimas y esas condiciones mínimas se les dan para proteger unas necesidades básicas o intereses esenciales que ellos tienen, entendiendo que el no satisfacer esas necesidades básicas es una afectación injustificada, digamos, a sus intereses o a su bienestar. Y si además estamos reconociendo que son seres sintientes, como ocurre pues, en España y en Colombia por lo menos, o bueno, seres vivos dotados de sensibilidad, creo que es el Código Civil en España, eh, pues creo que estamos a un paso de reconocer que es que tienen derechos, ¿no? Es que falta es escribirlo casi. Eh, pero claro, entiendo que luego reconocer formalmente a los animales como titulares de derechos eh, tendría una serie de implicaciones, pues, considerables. Pero realmente creo que, igual que con los humanos, las normas laborales están para proteger las necesidades y los intereses, digamos, básicos del ser humano. Si estamos reconociendo para los animales casi que los mismos
intereses, creo que la consecuencia lógica en el largo plazo sería reconocer que que son titulares de ciertos derechos, como el derecho al descanso, pues entre muchos otros, pero en este caso puntual podría ser uno de ellos. Yo creo que ya me quedé sin tiempo, pero estoy por Sí. acabar. Eh, bueno, déjame, lo termino aquí en un minutico y ya. Y es, claro, pues como les he dicho, creo que no podemos hablar de trabajo en estricto sentido. Si revisamos una definición de trabajo es difícil de dar, eh, pero según la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un derecho humano fundamental. Eh, es una actividad que, digamos, las características que uno puede encontrar en general es que es una actividad humana, consciente y voluntaria, que tiene una retribución económica, pues hay una relación de dependencia y tiene una finalidad productiva. Si vemos estos elementos, realmente, pues es que los primeros tres no podemos, no se encuentran en las relaciones de trabajo de los perros. No, pues no es una actividad humana, obviamente. No sé hasta qué punto podemos hablar de que es consciente y voluntaria. Creería que es muy difícil. Y bueno, digamos, esta retribución económica o la retribución en otro sentido. Entonces, creo que es difícil hablar de trabajo y creo que a lo mejor valdría la pena evaluar si se puede, claro, es más difícil, ¿no? Pero si se puede crear otra categoría bajo la cual se arrope, digamos, este tipo de relaciones. Eh, pero claro, otro camino pues es aplicar lo que ya tenemos, las instituciones jurídicas que ya existen, a estos casos. Mm, bueno, no, esto ya era el punto final bueno, creo que lo que debemos hacer es fomentar el debate para cuestionar el uso de los animales como herramientas pues para alcanzar fines humanos y en la medida de lo posible promover otras alternativas. No sé, puede ser, según la tarea, claro, habrá temas con el avance de la tecnología, habrá muchas que se podrán hacer a través de estos medios y fortalecer la educación desde los niños, desde la juventud, para que veamos a los animales como seres que merecen respeto y no son, digamos, un objeto. Eh, bueno, me tocó acelerar un poco al final, pero esta era la idea que quería pues, compartirles. Pues muy bien, muchas gracias a los dos ponentes de hoy por sus intervenciones, bueno, que yo creo que han puesto sobre la mesa los principales puntos y elementos de debate. Y bueno, pues ahora no me ha parecido ver nadie expresamente que pidiera la palabra. Sí que he visto que hay algún comentario por aquí que ahora podemos incidir sobre él. Bueno, no sé si hago desde ahora un llamamiento a si alguien quiere aprovechar este turno de debate para hacer alguna intervención, pues que es el momento, vaya. Aunque no lo hayan manifestado hasta ahora, pues... Yo he levantado la mano, pero puedo esperar. No sé. Perdona. Pilar, No, ¿eres Pilar? sí, soy Log. Lo siento mucho porque tenía que irme del No te despacho. preocupes. Estoy como en el coche, pero bueno, muchísimas gracias. Adelante, adelante. Vale, gracias. Ha sido súper interesante y bueno, los dos, o sea, las dos presentaciones muy interesantes, me ha gustado mucho, así que muchísimas gracias. Yo tengo preguntas para Daniel, que a lo mejor, Juan Diego, tú has empezado un poco a dar una respuesta, pero bueno, eh, Daniel, cuando tú has empezado a investigar, ¿te has planteado como que los animales no podrían trabajar como los niños? Me gustaría saber un poco si te lo has planteado y qué has hecho, como que, qué has pensado de eso y por qué al final has llegado a la conclusión que sí, sí, que pienso que está bien, pero solo para entender un poco tu camino. Y también sé que hay unos debates en Francia sobre si un perro de casa puede ser un trabajador o no, y me gustaría también tener tu opinión. Gracias.
A ti, Log, muchas gracias. Pues a la primera pregunta, definitivamente sí. Yo me lo planteé. La tesis está, de hecho, una de las cosas que finaliza va en la línea de lo que decía Juan Diego, lo de los avances tecnológicos. Yo creo que como abolicionista perpetuo, yo creo que hay una realidad social, que es que trabajan. Ahora bien, hay otra realidad. Yo creo que los animales no deben estar al uso del ser humano. En consecuencia, creo que deben articularse las vías como para que esa actividad lleve a la extinción. Y el órgano social de perros de trabajo, precisamente, una de las cosas de la normativa de Lege Ferenda que yo propongo en la tesis es que con cada trabajo que que se pueda eliminar por el uso de robots, pues se debe de suprimir el uso de los perros para estas tareas. Pero la realidad social es que estos animales sí que trabajan a día de hoy. En consecuencia, el abolicionismo no me llega al punto de decir, pues que no se regule. No, si se regula y hay alguien que guía los pasos y puede llegar a conseguir incluso que se eliminen estas tareas, pues habrás conseguido lo que verdaderamente quieres desde el inicio, ¿no? Entonces, para mí sí que por la vía de los niños o por la vía de la forma en que sea, pero la realidad es que a día de hoy no se justifican muchas tareas que hacen los perros porque no tiene sentido, porque hay elementos técnicos que los pueden sustituir y lo harían probablemente en muchos casos hasta mejor. En otros a lo mejor no, pero en algunos sí. Y la segunda pregunta que hace es sobre, si no te he escuchado mal, es sobre si los perros pueden ser considerados trabajadores, has dicho. No, perdona, que si los perros que se usan para cazar, porque ahí hay un debate un poco de si ellos son trabajadores o no, si es más ocio, cosas así. Claro, nosotros cuando lo pensamos, y fue un debate que también tuve con Marita y con Javier incluso, que los codirectores de la tesis, si articularlo, para mí están desempeñando una función, eso está claro, una función, pero lo vinculamos, ahí fuimos un poco especistas, por decirlo de alguna forma, y pensamos en las actividades del ser humano como se realizan, ¿no? Entonces, como en esa había dudas, porque hay gente que tiene aficiones extrañas como la caza, pues dentro de esas aficiones son aficiones de ocio, aficiones diferentes, y en consecuencia la protección a los perros de caza pues quedaba un poquito más encorsetada y además había que dejártelo también a ti para que tú centraras mucho mejor el tema que nosotros. Pero podrían ser considerados. De hecho, la tesis lo habla. Hay un momento determinado en la tesis que se habla de que podría ser extrapolado a cualquier animal que preste servicios dentro de un entorno laboral del ser humano. Y ese puede ser considerado con una normativa específica o diferenciada. Sí, vale, vale, muchísimas gracias. A ti. Sí, he visto que Pilar Escobedo también había levantado la mano. Pilar, si quieres intervenir. No. Buenas tardes. Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Adelante. La pregunta es para el doctor Juan Diego. Bueno, acá nos enteramos, no creo que fue bastante en la noticia acá en Latinoamérica, del caso del perro Wilson, ¿no? Ya, si bien es cierto, como nos comenta en Colombia, a diferencia de muchos otros países, hay una normativa respecto a las labores y la empleabilidad, por decirle de alguna forma, de los perros. Sin embargo, creo que el gobierno desacató esa misma norma, ¿no? que dicta y lo dejó hasta donde tenemos conocimiento abandonado, ¿no? O sea, porque terminaron la búsqueda y lo dejaron ahí. En ese caso, ¿ha habido algún pronunciamiento respecto a la norma que se ha infringido o en qué quedó? Gracias. Ese era el caso del perro que estaba buscando unos niños que se habían perdido en la selva, ¿cierto? Sí. En la selva, sí, 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 el del año pasado. Sí, sí. Pues a ver, hubo mucho malestar social, digamos, y pues hubo manifestaciones, digamos, manifestaciones por parte de, no masivas en la calle, pero por parte de grupos y organizaciones animalistas, pero creo que más allá de eso no pasó a mayores. Sí, sí, lo que tengo entendido es que no pasó a mayores el caso. Eh, digamos que finalmente quedó un poco opacado porque los niños aparecieron. Eh, y,
y básicamente quedó como en segundo plano el hecho de que el perro hubiera ido a buscarlo si no hubiera aparecido nunca, pasó a un segundo plano. Eh, digamos que esto igual, a ver, la ley en Colombia sí los reconoce como seres sintientes y se modificó el Código Penal para que haya, pues para que exista el delito de maltrato animal, pero en este caso no, digamos, no hubo alguna una demanda o una consecuencia, digamos, jurídica, pues hacia las Fuerzas Armadas, que finalmente el perro estaba vinculado a las Fuerzas Armadas. Entonces, no, digamos que no pasó a mayores. Yo ahí, si me permitís un inciso, yo ahí hablaría igualmente de lo que hemos comentado, tanto Juan Diego como yo, ¿no? Que es el tema de la seguridad y salud en el puesto de trabajo. Que eso pone de relieve lo que estamos hablando. O sea, ese animal es una injusticia material que se quedase abandonado en medio de la selva después de la labor que hizo. En consecuencia, ¿cómo se podía haber evitado? Muy fácil. Un GPS dentro, obligatorio en estos animales que son de búsqueda. Por tanto, tienen la localización de este animal. Y eso es normativa. Eso se tiene que legislar. Es legislable y el Parlamento de cada estado debe tratar de legislar en ese sentido para evitar esas injusticias materiales. Muy bien. Doctor, Sí, perdón, doctor, disculpe, solamente para terminar. Entonces, doctor Juan Diego, digamos esa norma que en realidad suena bien, ¿no? O sea, que tengan una norma para la empleabilidad de los perros y todo, pero en realidad no tiene sanciones. Entonces, solamente dicta directrices, pero no dice qué pasa si es que incumples esas directrices, ¿no? Entonces, como que se queda a la mitad del camino, ¿no? Entonces, habría que ver eso. Sí, pues digamos, sobre las que yo hablé, digamos, claro, se pueden imponer sanciones económicas y ya. Eh, claro, en la otra, en la ley digamos, de la que establece el maltrato animal como un delito, pues sí establece penas de cárcel, pero esto ya era un supuesto que no encajaba dentro de esa norma. Eh, Sin embargo, yo igual creo que no hubo ninguna sanción tampoco de índole económica en este caso, pues para las fuerzas armadas. Eh, entonces, sí, a lo mejor, claro, las normas existen, pero habría que implementar alguna, pues no sé si un órgano o dar mecanismos para que se haga exigible el cumplimiento de estas realmente. sí, muchas gracias. Tenemos aquí una serie de preguntas que ha formulado Muriel Castro, que también os voy a trasladar. Están aquí, la podemos leer. Bueno, son tres cuestiones que plantea. Eh, la primera tiene que ver con, va dirigida más a Daniel y le pregunta algo así como, bien, tus reflexiones han estado centradas en perros que hacen tareas relacionadas con servicios de rescate, policía y tal. Te plantea si tus reflexiones podrían ser extrapolables a otro tipo de servicios que realizan estos perros. Creo que un poco la dicotomía que hay detrás de esta pregunta es una cosa que también te planteamos, Daniel, en su momento en la tesis, que en cierta manera, digamos que gran parte de los perros que se dedican a estas tareas, ¿no? Profesionales o de colaboración laboral, digamos, están un poco bajo la órbita de actividades que están controladas por el sector público. Es aquello de el perro funcionario y el perro que trabaja en el sector privado, ¿no? Quizá, y eso es una cuestión que yo os quería formular también a los dos, si una de las razones que puede haber provocado que no haya una regulación, al menos por lo que se refiere a los perros, es que muchas de estas tareas se concentran debajo de actividades tuteladas por las autoridades públicas y que por lo tanto igual la necesidad de hacer una regulación ad hoc se haya visto como menos necesaria, en el sentido de que había una presunción de que las autoridades públicas, cuando se ayudan de estos animales, cuando recurren al auxilio de estos animales, pues por un principio ya de responsabilidad en el ejercicio de las funciones públicas,
pues van a respetar unos mínimos de bienestar. Aunque, por ejemplo, el tema que va a estudiar o que tiene ya empezado a estudiar Juan Diego sobre el uso de animales, otro tipo de animales, como es el sector equino, ¿no? Caballos, burros, etcétera, que son más propios del sector privado, habría que preguntarse por qué ahí no se ha hecho más presente esa necesidad de regulación. Y tratan, lanzando esta reflexión con temas que también han salido en el chat, ¿qué papel juega aquí el movimiento animalista? A ver, el movimiento sindical, los sindicatos tienen el marchamo de defender los intereses de los trabajadores, pero también son objeto de críticas por defender, por ejemplo, en España se dicen que defienden a un patrón de trabajador muy concreto, que es el trabajador con un contrato estable, de mediana edad, que tiene garantizado unos derechos y que el sindicato parece que a veces se olvida del trabajador joven, con contrato temporal, etcétera, etcétera. No sé si en el movimiento animalista está pasando igual. Quizá en España están más preocupados por las corridas de toro que por los animales que trabajan. Es una reflexión que también dejo ahí. Eh, la segunda pregunta que plantea o cuestión que plantea este comentario en el chat, pues bueno, ya la habéis tratado, pero creo que conviene también o es interesante abundar, ¿no? Es decir, el hecho de que no encajen muchas categorías del derecho del trabajo por la falta de consentimiento, la falta de una manifestación de voluntad del animal sobre la que se basan muchas de esas instituciones, es óbice para reconocerle derechos de inspiración laboral. No, bueno, ya creo que lo habéis dicho, pero si lo podéis y desarrollar un poco más. Y en este sentido, y es creo que es la tercera pregunta, por donde va la tercera cuestión que plantea este comentario hecho en el chat, bien, tenemos que elegir. En la vida es toda una cuestión de elecciones. Lo lo máximo siempre es lo ideal, pero como quizá lo máximo a veces no es lo más práctico, hay que elegir. Yo os pregunto, combinando la perspectiva jurídica con la etológica de conocimiento de estos animales, ¿qué es mejor asegurarnos? ¿De que solamente se van a dedicar a estas tareas animales que se le hace un estudio previo y que no por solamente pertenecer a una raza que tradicionalmente se dice que pueden colaborar, sino que se haga un estudio más específico del animal? Se puede decir, está preparado para ser perro policía, perro de ayuda en rescate, o qué es más importante, no tanto asegurar la selección del animal como cuando están realizando las labores garantizarles una serie de derechos o de garantías como pueden ser el descanso, al juego, o incluso la tercera parte, me diréis, no es tan importante seleccionar bien al animal, ni siquiera mientras está en una edad joven, garantizarle que no trabaje más de una serie de horas, sino lo importante es realmente en un momento determinado garantizarle ese derecho al retiro, porque pues científicamente está demostrado que a partir de cierta edad un perro sufre al realizar este tipo de tareas. La previa, la durante o la post, ¿cuál es dentro de las tres áreas la que a vuestro juicio es más importante garantizar una serie de derechos a estos animales? Muchas gracias. Bueno, a ver, por ir por partes. La tesis está enfocada a todos estos perros que se nombran en la pregunta. Quizá a lo mejor esto del dicho de una imagen vale más que mil palabras, y como las fotos eran de perros policía y perros en la guerra, he transmitido una idea quizás no acertada, ¿no? Pero sí que hay un mínimo de derecho y un mínimo de bienestar dentro de las necesidades biológicas y etológicas de los animales, y en este caso de los perros, que se puede garantizar sin ningún tipo de dudas con una legislación básica para estos animales de trabajo, incluidos, por ejemplo, aquellos que están en el sector privado, porque en el sector privado nos encontramos aquellos que están en seguridad privada, que tienen certificación oficial para utilizar perros, que ese trato pues no está regulado tampoco y es terrible porque no sabemos en qué manos pueden estar estos animales, o en aquellos perros que se encuentran en domicilios particulares con personas con discapacidad auditiva, o la que más nos suena toda, que es a nivel de los invidentes y demás, ¿no? Que la ONCE tiene un número que tuve la suerte de visitar cuando estaba realizando la tesis, la ONCE, el recinto donde tienen a estos perros, ¿no?
Y después sobre el tema de la voluntariedad, yo creo que, y es cuestión de literatura, o sea, tanto a nivel científico como a nivel de literatura, hay elementos de juicio para creer que puede existir un consentimiento no viciado de un animal, en este caso del perro. Lo que hay que tener los elementos clave y definitorios de poder interpretar ese consentimiento. ¿Yo tengo capacidad de interpretar ese consentimiento? No. ¿Un etólogo lo tiene? Sí. ¿Hay estudios sobre eso? Absolutamente. Hay libros sobre el consentimiento canino y estudios recientes científicos que garantizan si el animal lo que lo está haciendo voluntariamente o no lo está haciendo voluntariamente. Recuerdo a uno de los bomberos que entrevisté durante la fase previa de realización de la tesis que yo le preguntaba, ¿pero tú sabes cuándo ellos están estresados? Y dice, por supuesto. Dice, empiezan a bostezar, empiezan a ponerse en movimiento, parece que se quieren marchar. O sea, eso existe. Y otra cosa es que en la realidad social eso parezca ciencia ficción, pero no es ciencia ficción, sobre esto hay ciencia detrás, ¿no? Entonces, ese consentimiento puede estar viciado o no. Y hay teorías sobre el consentimiento, y la tesis viene sobre el consentimiento incorporado, que lo habla Blatner sobre ello, que es un consentimiento más allá de lo tutelado, donde dos elementos de juicio, tanto un etólogo como un abogado laboralista en este caso, podrían cerrar el negocio jurídico por un lado y en otro garantizar el consentimiento. Y si ese consentimiento se produce es lo que dice Ángel, no solamente al inicio de la relación laboral, sino durante y hasta el finalizar, porque yo puedo estar trabajando voluntariamente en mi trabajo, pero hay un momento que dejo de estar y me quiero ir. Y lo mismo le puede pasar a un animal, por mil razones físicas, anímicas, cualquier razón. En consecuencia, hay estudios para soportar eso. Y Juan Diego, seguramente dentro de esta conversación, a lo mejor me gustaría tenerla con él dentro de 2 o 3 años, porque probablemente debatamos sobre esto y creamos los dos firmemente que eso se puede hacer y que hay elementos de juicio para hacerlo. Por lo que yo en eso creo que se puede dar pasos y avanzar sin ningún tipo de duda. Muy bien. Juan Diego, ¿quieres añadir algo? Eh, sí, ahora que hablaste un poco sobre Sí, sobre bueno, el pues un papel de poco. los animalistas Exactamente, ese es un tema que creo que es interesante. frente, frente a los animales, pues a los perros en este caso, los animales que son Sí, utilizados tal vez con por los el, animales en general que trabajan, sí. sí, sí, pues por el Estado, por órganos, o por el sector público, digamos. Mm. A ver, yo creo que igual en buena medida lo que genera impacto y luego genera que haya movimientos, digamos, sociales o movilización social para buscar una mejora en las condiciones de los animales, son casos que sean muy visibles, ¿no? Eh, de pronto el caso de este perro, pues como fue un solo perro, tal vez no pase nada, pero en Colombia hace pues relativamente poco, después de unas manifestaciones muy grandes que hubo contra el gobierno y que hubo, pues claro, hubo violencia estatal, pues violencia también por parte de manifestantes, hubo muchos animales heridos, sí se legisló el tema y se prohibió que el uso de animales en manifestaciones, digamos, por parte de la policía. No de forma absoluta, pero sí se reguló mucho el tema. Entonces, claro, cuando hay este tipo de situaciones de impacto social, es más fácil luego pues, que haya un cambio pues, en la mentalidad primero y luego que esto se refleje en el ordenamiento jurídico, bien sea pues, mediante las leyes, que es un poco más demorado normalmente, o a través de los jueces. Eh, entonces creo que igual, claro, tuvo que haber, digamos, un impacto, de parte de los movimientos animalistas para que luego de estas situaciones de violencia estatal en Colombia se hubiera no solo regulado el tema pues de las armas que pueden utilizar los grupos antidisturbios del Estado, sino también el uso que pueden hacer de los animales, pues entendiendo que es una situación en la que pues claro, hay violencia, sí, muy probablemente, y hay muchos factores que es difícil para un animal tal vez controlar o entender, aunque, claro, yo sé que están adiestrados, pero pues puede generarles un estrés y puede Sí, afectarles pero la pregunta, gravemente. por ser un poco así más directo, por entender un poco lo que hay detrás de estos movimientos sociales también. Por ejemplo, ¿por qué entiendes tú que los movimientos
Creo que es así, ¿eh? Tú me lo confirmas. Seguramente en Colombia hay también un movimiento animalista en contra de las corridas de toros, ¿no? Seguro que igual que en España. ¿Por qué parece que están más pendientes de eso que quizá del maltrato que recibe un caballo, que es el tema que tú vas a estudiar, ¿no? Que Ujú. está 12 horas con un señor acompañado para subir a un turista a una montaña? ¿Es falta de información? ¿Es un problema de que realmente es real que en ese otro sector no hay tanto falta de bienestar como los animales? No sé si me explico. ¿Es un problema más de falta de información o realmente de que las necesidades de o sea, el punto de mira de los animalistas están puestos donde realmente existen las necesidades? Pues creo que muchas veces la atención se va a lo que sea más mediático, digo, cuando la gente ve que a un animal pues, le están clavando un arma por la Sí, espalda, pues sí. esto suena, pues suena aterrador. Pero de Mm, repente la gente, lo digo pues igual, la gente puede que vea, en, no sé, en Cartagena, en Colombia, pues a un caballo alando pues una carroza, un coche, y no le parezca nada grave, pero claro, luego es que no salen las noticias, es cuántos, cómo están, o sea, cómo sufren en el día a día, cómo están mal alimentados, cómo sufren daños físicos, cómo se les daña la espalda, cómo ujú. están en condiciones terribles cuando descansan. Entonces, pues creo que también un poco lo que muestran de pronto los medios, lo que se ve en redes, eh, igual juega un papel más grande de lo que uno creería. Mm. eh, pero sí creo que igual los movimientos animalistas se han ido enfocando en no solo en darle tanta importancia a estos casos como las corridas de toros, sino en buscar o Bien, en darle importancia a todos los casos. que lo tienen en la agenda. No sé. Exacto. Bien. Hay otra pregunta eh, que creo que va en la línea, Daniel, de preguntarte, porque creo que eres tú el que lo ha puesto sobre la mesa, de si a día de hoy ya existe, digamos, un órgano reconocido legalmente o normativamente que desempeñe esa labor de ser el vigilante, ¿no? Como habla la pregunta, ¿existe en España alguna entidad tipo no órgano social que haga esta labor de vigilancia de los derechos de estos animales? Un poco la idea esa de crear una inspección de Ojalá, trabajo para estos animales. Yo creo que, ojalá. bueno, exactamente. O sea, a día de hoy Leyendo, no. claro, Ángel, ahí leyendo los comentarios nos damos cuenta del verdadero problema, yo creo al que nos enfrentamos, ¿no? Hay comentarios que dicen, hay una asociación en Australia que se Sí, dedica, dice Lord después, en Francia hay otras. El problema es sí. que hemos reducido la asistencia a animales con una importancia brutal para el ser humano a que sean auspiciados por determinadas asociaciones benéficas. En eso ha quedado el tema. Entonces, eso es triste desde el punto de vista de reconocimiento social. No socialmente, sino reconocimiento jurídico, porque socialmente esos animales tienen el reconocimiento, porque le preguntas a alguien y nadie puede pensar, como hablaba con asociaciones como Héroes de Cuatro Patas, que son policías que les gustan los animales y decidieron montar lo que ellos entendían que era de justicia, porque había animales, perros de trabajo, que quedaban sin, cuando llegaba su edad de jubilación y que no servían, porque es lo que decían, servían para la tarea, quedaban relegados a no saber qué hacer con ese animal. En consecuencia, le buscaban adopción y eso sigue existiendo. Eso tiene que asumirlo el Estado. El Estado no puede permitir que animales que han prestado su servicio queden al albur de que asociaciones benéficas traten de buscarle alojamiento a aquellos animales que tantos han sacrificado por la salud de los seres humanos, no nos olvidemos, ¿no? Pero esto es algo que a veces, y digo a veces, y si buscáis algún vídeo por ahí, a mí me llena de orgullo, me llena de satisfacción desde el punto de vista futuro de lo que nos pueda llegar. Hace recientemente poco el ministro Marlaska le entregó condecoraciones no solamente a los sujetos humanos, sino también a los perros que acompañaban, porque habían participado en operativos clave para el ser humano de búsqueda de drogas, de búsqueda de evitar explosivos, o sea, circunstancias que no solamente tienen que venir por el reconocimiento meritorio de
una jubilación o de buscarle un alojamiento determinado, sino también un reconocimiento social, porque esos animales, insisto, salvarán más vidas que nosotros en mil vidas. Entonces, eso tiene que estar legislado y no tiene que quedar a criterio de que la persona que esté con ese animal trabajando, su guía canino, pueda quedarse el animal o quiera o no quiera, o pueda o no pueda. Tiene que estar legislado. Ese animal tiene que tener una alternativa de vida suficiente y garantista una vez ha llegado el fin de su trabajo, en una familia que lo cuide y que tenga las satisfacciones como cualquier ser humano cuando llega a la edad de jubilación, que tenga satisfacciones de bienestar. Muy bien. Bueno, pues creo que con la contestación de Daniel ha dado respuesta a lo que planteaba esta última pregunta. No existe a día de hoy un órgano, digamos, investido de esa autoridad pública que desarrolle una función general de control, vigilancia, del respeto, de un bienestar mínimo de estos animales, de estos perros que se dedican a tareas laborales profesionales. No sé si tenéis alguna cuestión más. Creo que Joan está levantando la mano. Y Ángel, si me lo permites. Joan, sí, sí, claro. Bueno, bueno, antes que nada, pues agradecer las ambas ponencias. Creo que han sido no solo brillantes, sino también muy claras. Y sé que no tenemos demasiado tiempo, pero sí que me quería fijar en el tema de los legisladores, ¿no? Una pregunta para ambos, que dentro de los ordenamientos jurídicos respectivos, el español y el colombiano, ¿creéis que es factible llegar a alguna de las propuestas realizadas? ¿Qué pensáis, no? Es un poco mi pregunta centraría aquí. ¿Cómo veis los legisladores que tenemos actualmente, si los tenemos predispuestos a entender las necesidades de los animales de trabajo? Pues bueno, solo era esto y de nuevo muchas gracias por vuestras intervenciones. Sí, y mira, yo al hilo de lo que ha dicho Joan, una cosa que también tenía ahí en mente, quizá es más, quizá es una cuestión más particular de la legislación española, del ordenamiento español, pero es una cosa que creo que es importante plantearse. Creo que Daniel algo de esto estudió, pero no me acuerdo a qué conclusión llegaste. El problema en España es que tenemos un Estado muy descentralizado también desde el punto de vista normativo. ¿Hay base en la Constitución para que para que hubiera una legislación a nivel nacional que se impusiera, pues eso, a nivel nacional, por encima de lo que pudieran decir cada una de las respectivas comunidades autónomas, etcétera? Pues hay base desde el punto de vista que la materia como tal de los animales no aparece en la Constitución. Se habla de que el bienestar, o sea, se habla de que el medio ambiente, tener cabida dentro del medio ambiente, y sobre eso hay algún libro, pero es algo muy difuso. De hecho, el Constitucional, y ni la Ley de Bienestar Animal finalmente ha sido impugnada ante el Tribunal Constitucional. O sea, sí hay base para mantener eso. Ahora, en la línea de lo que dice Joan, pues yo creo que estamos lejos, o sea, desgraciadamente estamos muy lejos. Se ha sufrido una barbaridad para aplicar para aprobar una ley de bienestar que se queda bastante pequeña en muchos aspectos y que ha sido objeto de transacción desde el punto de vista de los animales de caza, que quizás son los perros de caza los que más necesidad tienen a nivel de regulación. Entonces yo creo que estamos lejos. Yo recuerdo el caso de Javier cuando publica su libro en los años 90 de la tesis sobre el teletrabajo. Y han tenido que pasar 30 años para que se meta en el debate social el teletrabajo de forma honda. Yo espero que no tengan que pasar 30 años. Ojalá no tengan que pasar 30 años. Porque todas las personas, no sé, todas no es cierto, pero en la práctica unanimidad, si fueron entrevistados 100, no exagero si digo que 97 o 98 de los trabajadores que trabajaban permanente con perros de trabajo decían que tenían que tener derechos de regulación laboral para esos animales. Y eso yo creo que es un elemento fundamental. Tiene la tutela de los que trabajan con ellos y los que viven con ellos. Y eso hay que regularlo. Hay que dar una solución jurídica porque hay un vacío normativo brutal a nivel estatal que debe tratar de regularse.
Bueno, pues muy bien. Estamos 19:54 sobre más o menos la hora que nos habíamos propuesto cerrar esta sesión. Yo, salvo que me digáis lo contrario, cedo la palabra a la directora, a profesora Jiménez Candela, para que proceda ella al cierre de esta sesión. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias por estar presente hoy en este debate que ha sido muy enriquecedor. Y no solamente enriquecedor desde el punto de vista intelectual, sino también desde el punto de vista de lo que podríamos llamar planteamientos que a veces no nos atrevemos a hacer, porque nos encontramos como ante un abismo. Es decir, nos genera mucha inseguridad entrar a debatir ciertos temas como es precisamente la posibilidad de atribuir derechos dentro del ámbito del trabajo a los animales que efectivamente trabajan. Es decir, el contraste que ha señalado con gran acierto los dos ponentes han estado magníficos, los felicito a ambos, os felicito a los tres, cordialísimamente. Y además os ha felicitado pues todos los que han estado presentes en esta sesión de hoy y que como el vídeo se recoge dentro de nuestro canal de YouTube y además también, o sea, se hace accesible en la revista DALPS, lo va a ver muchísima gente. Gente que, o sea, va a generar también propuestas y va a hacer preguntas. Ha sido una de las clínicas en las que en el chat, por ejemplo, se han hecho propuestas y preguntas más concretas, digamos, más incisivas sobre de qué estamos hablando cuando hablamos de atribuir derechos laborales a los animales que efectivamente trabajan o que le llamamos trabajo a la actividad que desempeñan. Porque fijaros, mm, para cerrar la clínica de hoy, yo solamente quisiera recordar, mm, eh, has preguntado, Ángel, con gran acierto, si dentro del movimiento animalista, muchos de los que estamos aquí estamos muy de acuerdo con algunos de los presupuestos que se plantean, porque es la fuerza que ha impulsado, lo mismo que la reflexión de los etólogos, los veterinarios, por ejemplo, desde hace muchísimos años. Fijaros que el comportamiento animal, es decir, el estudio científico sobre el comportamiento animal, fue objeto de una tremenda novedad. O sea, y prueba de ello fue la concesión posteriormente a Konrad Lorenz del premio Nobel sobre la creación de una verdadera rama de la ciencia, la etología animal. Es decir, cuando él publicó el famoso libro, un libro además delicioso que recomiendo leer, sobre cuándo el hombre, ¿verdad?, encontró al perro, un libro que resume de manera no sistemática, sino divulgativa, lo que es el conocimiento científico hoy no discutido, pues estamos ante una fase, como ya se ha señalado, como Daniel ha dicho, como Juan Diego también y como tú, Ángel, ante una fase del crecimiento intelectual, ante una fase del desarrollo del derecho que nos lleva a situaciones que desconocemos. Mira, cuando este año, y además en países como el nuestro, probablemente en España, tenemos más dificultades o tantas dificultades como en otros, no voy a decir más, pero tantas como en otros. Sobre todo abrir el debate. Hace muy poco antes de Navidad, el Tribunal Constitucional aprobó, ¿verdad? Perdón, o sea, rechazó el recurso de inconstitucionalidad de la declaración de sujeto de derecho del Mar Menor, algo que se había planteado a propósito de aquel desastre tremendo, ¿verdad? En que los peces del Mar Menor, por las filtraciones de los regadíos, ¿verdad?, y de los pesticidas empleados en los campos vecinos al Mar Menor, vertían y se sacaban los animales, los peces a paladas, es decir, a toneladas. No se habló nunca de que los peces son seres sintientes también.
se habló en general del daño ecológico, pero a ver, ¿qué estaríamos pensando si sacáramos, por ejemplo, vacas, por decir algo, o perros, a toneladas? O sea, es decir, por lo tanto, el reconocer, no por lo tanto, sino el reconocer que desconocemos muchas de las consecuencias que tienen para los animales el trabajo efectivo que desempeñan o la actividad efectiva que desempeñan es parte, y para los juristas tenemos una especial responsabilidad en lo que podríamos llamar reconocimiento de lo que no nos atrevemos a llamar derechos, cuando no nos hemos atrevido también a llamar derechos a otras situaciones que ahora nos parecen, bueno, pues que son historia, ¿verdad? Pero esa foto que tú has enseñado en tu, en tu PowerPoint, Daniel, de dos enfermeras, o sea, me imagino que de la Primera Guerra Mundial, me imagino, por el casco que llevaban, ¿verdad? O sea, que era ese casco clásico de las películas como la famosa de Stanley Kubrick, ¿verdad? Senderos de Gloria, la Primera Guerra Mundial, esas dos enfermeras que llevaban una ambulancia de perro, transportaban con medias, ¿verdad? Unos zapatos de tacón bajo. Eso que nos parece ahora, pues, una anécdota, hay que pensar que ponía no ambulancia, sino ambulance. Es decir, eh, está escrito en inglés y las enfermeras que llevaban al perro eran probablemente de una asociación de defensa de los animales inglesa. Ese recorrido nosotros aún ni siquiera lo hemos empezado a hacer. Estoy pensando en el desastre, por ejemplo, de las inundaciones que ha provocado la Dana relativamente hace unos pocos meses en Valencia, pero en Río Grande do Sul, en Brasil, en mayo del año pasado se llevó por delante, o sea, lo inimaginable, vidas humanas, pero también de animales, y no nos atrevemos a decirlo. O sea, nos parece sopesar, o sea, poner, y esto es lo que nos ocurre en la mayoría de los casos cuando hablamos de derechos de los animales, es el temor a que eso nos afecte a nosotros, que disminuya de alguna manera la consideración que el derecho tiene para nosotros, los seres humanos, que lo hemos hecho, pero que solamente muchas veces lo aplicamos o lo dirigimos para nosotros. Son fases fases de la historia jurídica, pero hemos visto, o sea, cómo se puede tener mentalidad creativa, cómo se puede fomentar, promover alternativas y fortalecer la educación, tres términos que ha empleado Juan Diego Valdés precisamente como conclusión en su PowerPoint. Yo no quiero añadir nada más, solo una vez más agradeceros profundamente el que estéis hoy presentes aquí, a todos los que habéis formulado preguntas, a todos los que estáis viendo ahora esta sesión clínica y a todos los que lo veréis en el futuro. Quedáis cordialísimamente invitados para la próxima, que será en febrero y que tratará de la gobernanza de la carne, un tema muy polémico, tema que, como Log sabe muy bien, hace poco ha sido objeto de un seminario mm, que creo que te gustó mucho en el Max Planck, donde ahora Log está como disfrutando de una estancia de investigación, como becaria de investigación en el propio Max Planck. A todos muchas gracias de nuevo. Quedáis invitados para la próxima sesión. Ángela, a ti un agradecimiento muy sincero y muy especial. Muchas gracias a vosotros.